Ya. Entonces, chicos, ¿qué decidimos? ¿Nos quedamos con esta necesidad? Yo la encuentro bastante atractiva, bien sugerente. Creo que para que no nos demos tantas vueltas de aquí hasta el infinito, podríamos ya hoy día zanjar y quedarnos con, digamos, con este boceto, de cierta forma. Ya quizás de aquí cuando nos volvamos a ver o en el transcurso de los días se puede ir eh, mejorando, pero en términos generales, ya lo que estábamos definiendo respondía a la necesidad, ¿cierto?, de construir una respuesta lógica. No sé, ¿alguien quiere decir algo ahí? Miguel, ¿tú? ¿O no? Sí, Ah, ya, sí, dale. sí, creo que estoy súper de acuerdo digamos, con la necesidad, la problemática que estamos encontrando, pero ahí es donde entro en la duda y creo que es relevante porque finalmente aquí, más allá de que podamos decir que nuestras estrategias no fueron satisfactorias o no logramos los objetivos ¿Mm? que estábamos buscando, es donde me quedo en, ya, pero ¿cómo hay algunas ideas ya para poder generar toda esta lógica fuera las que dijeron, la de la rúbrica, por ejemplo, o la de solamente lo vamos a atacar desde ese punto, hay otra manera, y aquí es donde me pierdo porque comprenderán que dentro de mi área de expertise, eh, si bien generamos el pensamiento crítico, buscamos la opinión de los chiquillos, nuestra base está en el movimiento. Entonces, me pierdo un poquito de lo que ustedes Ah. me puedan ayudar a generar acá con respecto a este tipo de necesidad. Pero mira, entiendo yo, ahí tú eres el especialista en tu área, conoces el currículum de EFI. En particular, ¿hay instancias que se promuevan en educación física el pensamiento crítico como esta capacidad? No sé, perdona mi ignorancia, Miguel, quizás cuando tienen que ver, no sé si ven alimentación saludable, vida activa, cuidados, no lo sé, no tengo idea. ¿En algún momento se dan estas chances para eh, opinar en relación a algunos temas, para comentar situaciones, o quizá incluso desde la evaluación de las actitudes, así como opinar sobre la perseverancia, sobre el rigor en un ejercicio, o no? ¿No hay nada de eso? O sea, sí, 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 definitivamente ¿Ya? puedes hincar el diente, pero es que, claro, ahí es donde hay una incongruencia con respecto muchas veces en el mismo plan y programa, me imagino que no es el único, pero, ¿Mm? por ejemplo, a nosotros nos piden que nuestras clases sean completamente activas, que ¿Ya? cada una de nuestras clases sean de moderada a vigorosa en términos de actividad física. Por consecuencia, cuando te están pidiendo constantemente aquello en la clase, este tipo de conversaciones quedan súper parcializadas dentro de lo que, no sé, podemos generar. La, eso en términos generales. Creo que se dan menos las instancias, no es que no existan. Y de repente, Marco, que en EFI, o sea, no sé, se me ¿Mm? ocurre generar un formulario en Google ¿Mm? que ellos puedan responder de repente cómo se han sentido con ciertos ejercicios o con ciertas clases, o no sé, cómo dices tu alimentación saludable, porque yo tampoco tengo mucha expertise en el programa de EFI, pero sí de repente encaminarlos Sí, hacia que no tiene que ser un formulario muy largo, pueden ser dos o tres preguntas sí, y que dentro de esas dos o tres preguntas igual se aplique esa rúbrica de sí. respuesta, que tengan la opinión y también, bueno, dependiendo del Mm. curso en todo caso, ¿no? Porque a los más chiquititos se les complica un poquitito más, pero ya los más grandes sí deberían dar como Sí. su opinión respecto a una clase en particular. De hecho, antes de darle la palabra, ya que estoy pensando, a ver, ustedes también me pueden corregir en esto, como en algunas estrategias metacognitivas, Miguel. A lo mejor pensemos en un instrumento, una autoevaluación o una coevaluación de un trabajo X grupal, como en una pregunta metacognitiva, si, no sé, em, qué fue lo más difícil en este ejercicio, cómo podría yo haber mejorado tal cosa, ¿cierto? ¿Qué pude haber incorporado en esta estrategia? También ahí, y en otras preguntas mucho más brillantes que a usted se le van a ocurrir, eh, ¿se podría incorporar esta estructura lógica de respuesta de la que apuntábamos al comienzo? Sí, no, sí, mira, en medida que fui pensando lo que estaba diciendo Te hemos y que convencido. fueron, claro, que no, Te estoy arrepintiendo. no me sentí convencido, pero sí me di cuenta de que había muchas otras Mm, estrategias que podía utilizar yo dentro de mi ramo. mm, Eh,
nada más que eso. O sea, creo que se me ocurrieron 10 más o menos ideas en este ratito Ah, de pensamiento, crítico. claro, crítico, analítico, por sobre, no sé, movimientos, que sí lo hacemos constantemente. Entonces, en verdad, era, em, claro, era eso, en verdad. ¿Ya que? Porque me di cuenta, es viernes igual. Mira, lo que Sí. pasa es que yo me fui un poco más allá y yo fui a buscar en el currículum nacional las habilidades de educación física. Maravilloso. Entonces, en las habilidades de educación física hay una que plantea seguridad, juego limpio y liderazgo, Mm, ¿ya? Y dentro de esa, por ejemplo, dice, deberán tomar decisiones, plantear respetuosamente las discrepancias, aceptar los resultados, ser respetuosos en el triunfo, preocuparse por los otros compañeros y mostrar señales de lealtad con los integrantes del equipo. mm, Ahí yo tenía una opción para poder trabajar el tema de la opinión, pues cuando tú estás, por ejemplo, en un, no sé, pues en un partido, en alguna actividad, el hecho de que se demuestre como el ganador, tenéis que dar plantear de una forma respetuosa un juicio. el Claro. juicio frente al partido, frente, no sé, po, si el árbitro, como dicen, fue chanta y no sé, pues les quitó el partido, pero que no lo vayan a decir de una forma poco respetuosa, ¿cachai? O de una manera muy coloquial, sino que dando argumentos frente a la opinión que ellos pueden tener del Correcto. juego. Porque no es lo mismo ser el entrenador sentado en la silla y hacer lo que están jugando. Entonces, que ellos también aprendan en esa función. De hecho, en ese arbitraje, como en ese juicio de ese arbitraje, pienso también que en el caso de educación física, también podemos flexibilizar ahí, pensando no solamente en textos escritos, sino que también esta respuesta lógica se dé oralmente, ¿ya? O Claro. también, no sé, el jurado, el árbitro, ahí, Miguel, Ahora, de manera Miguel, o oral. sea, Marco, ¿Mm? ¿Sí? con respecto a lo que acotaban recién, incluso en algo tan simple como poder aceptar una derrota, por decirlo, y Mm, tener la capacidad reflexiva de mm, darse cuenta por qué perdieron, qué exacto. pasó ahí, qué no hicieron bien, pero Que ahí hay metacognición, pues. claro, Claro, y desde con una un mirada tono. crítica, no desde una mirada Exactamente, como del no como de juego. picado, Sí, ¿cachai? po. De querer ganar a costa de lo que sea o no aceptar el triunfo del otro, Mm, no aceptar la derrota. Entonces, con Sí, una po. mirada crítica. Sí. totalmente. Mira, desde el currículum nacional igual dice, pues en la parte de las actitudes hay una que dice mostrar disposición a trabajo en equipo, colaborar con otros y aceptar consejos y críticas. El trabajo en Mm. equipo y la colaboración son claves para alcanzar los objetivos del aprendizaje en la asignatura. Respetar reglas, valorar las capacidades propias de los demás, promover la competencia sana, evitar conductas agresivas, respetar las formas de juego, trabajar de forma colaborativa, entonces vinculado a eso, más que quizás sea como Sí. nosotros decimos, una estructura de una rúbrica escrita, que es Mm, lo que a lo mejor a la mayoría podría favorecer por su área, debe estar enfocado también a esa otra área de educación Mm. física, Y que donde el puede ser grueso, oral. y donde el grueso, Y Miguel, ahí va a puede ser, estar en los eh, aprendizajes profesionales. En cómo ahí tú te vas a explayar en torno a ese matiz que va a ser distinto quizás al como lo decía Jaque. ¿Ya? Olga. no, decía que generalmente, bueno, me imagino que en este tipo de trabajo colaborativo para el portafolio, me imagino, yo no sé, desde mi ignorancia, que la mayoría de los profesores de colegios X como que abordan las asignaturas clásicas Mm, y dejan de lado también estas asignaturas que son tan importantes para el desarrollo integral de mm. los estudiantes. Entonces, igual me parece súper interesante abordarlo desde ahí, que Sí, no, porque es yo, como clase, como más fácil como tomarlo como de asignaturas troncales, me exacto. refiero. Y no, y ahí con lo que dices tú, creo que Eh, esto se conecta muy, 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 muy bien con un aspecto técnico de la rúbrica que responde a cómo esta necesidad la conectamos con otros mm, aprendizajes de otras asignaturas. Porque eso viene ujú, declarado tal cual en la rúbrica 2024. Entonces ahí claro. podríamos matizar perfectamente con educación física en relación a ese modelo de respuesta, ¿ya? Entonces, para que vayamos ahí bien con el tiempo, en el chat Mm, coloqué
¿Cuál sería hasta el momento? Puede ir sufriendo variaciones y esto no es negativo que pase, ¿ya? Pero la estructura gruesa sería, la copié y la pegué tal cual como estaba en la propuesta. Implementar, espérate que aquí la estoy leyendo, implementar un modelo de respuesta Modelo. común para las preguntas de desarrollo que, aparte de unificar criterios, favorezca la organización del pensamiento crítico, ¿ya? Súper. Desde ahí, desde ahí. Lo último que vamos a hacer, voy a entregarles 3 a 4 preguntas y quiero que participemos en relación solo a esas preguntas, ¿ya? Porque esas preguntas nos van a permitir abrir el tema, van a aparecer otras ideas y además va a quedar grabado y nos va a ser súper, súper útil, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que tengo, a ver, la voy a pegar tal cual en el chat, la saqué del Canva. ¿Por qué es importante abordar esta necesidad? Así, tal cual. Tenemos una necesidad de construir una respuesta común, ¿cierto? Que nos permita unificar criterios en relación a las opiniones. Recordemos esto, no nos perdamos en relación a las opiniones, que hay una estructura lógica en las opiniones. ¿Por qué creen ustedes que es importante abordar esta problemática? Y esto, aunque parezca quizás tan obvio, no lo miremos así, porque tenemos que construir acá un pensamiento, una idea lógica para el registro escrito. ¿Por qué es importante abordar esta problemática, chicos? No sé quién quiere partir desde su área. Sí, bueno, voy a partir. María Gabriela. Yo creo que es importante abordarla porque en esta nueva generación que post pandemia, por decirlo de alguna forma, los niños han estado muy absortos en las redes sociales, en la tecnología, y ha quedado un poco de lado lo que es la escritura creativa, la argumentación como tal, y La obviamente es una creatividad. habilidad, la creatividad, y es algo que ellos van a requerir desde los más chiquititos hasta que ya salgan de cuarto medio, obviamente se enfrenten ya a una carrera universitaria o simplemente al trabajo, ¿ya? Entonces, yo creo que es una habilidad que ellos requieren, porque además tiene que ver con la expresión natural que tenemos los seres humanos para poder argumentar, para poder manejar cada una de las opiniones e incluso lo que hablábamos en educación física, el saber ganar y el saber perder en un partido o viendo un partido, saber argumentar, o en el área de sociales, bueno, simplemente no gana el candidato de tu preferencia o la persona que tú apoyabas. Entonces, es como que ellos puedan debatir y dar su opinión respetando obviamente al contrincante o a la persona que tengan enfrente. ¿Y por qué tú crees ahí, María Gabriela, que es importante? Porque podríamos opinar y con total libertad, siempre que esté fundamentado, pero ¿por qué es importante que opinemos todos con una misma estructura? ¿No será como anular la diversidad? Porque O estamos sea, ¿no? pensando en Porque una respuesta común, ¿ya? finalmente, como decía Olga, no sé si el término más adecuado es adiestrar, pero una vez que ya tú tienes como una estructura, tú ¿Ya? puedes después ponerle de tu propia cosecha, por decirlo de alguna forma, ¿no? Puedes ponerle de tu propia creatividad, de tu propia opinión dentro de todo, ¿no? Simplemente yo pienso que al principio les vamos a dar como esa estructura para que ellos tengan una guía, Como un apresto. ¿ya? Ya, Como un apresto, exactamente. Ellos perfecto, tienen la guía y ya después, bueno, cada quien da su opinión, precisamente. súper, Oye, ¿puedo decir algo? No sé por si supuesto. ¿Por qué es importante respondiendo a abordar la esto? pregunta. Quería acotar algo, que hace un par de semanas antes de vacaciones de invierno, ahí sí la Pauli me apoya en lo que voy a decir. Nosotros nos dimos cuenta en lenguaje puntualmente que estábamos como muy al debe en el tema de la opinión. ¿Mm? Entonces a la Paulina se le ocurrió, disculpen, hacer juegos de preguntas súper simples. Paulina, no sé si estás escuchando, ¿te acuerdas que lo conversamos? Sí, De preguntas tan simples como, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? sí. Y decir por qué esa era su comida favorita.
Ya. Y lo hicimos un par de veces como un ejercicio, como apresto, como bien dices tú, Marco, para ir en cosas que partan de su... De su vida eh, cotidiana, La cotidianidad. la correcto, cotidianidad, claro, ¿ya? claro. Y ese De hecho, sería, yo creo, un buen ejercicio para poder empezar a que empiecen a soltar la mano ellos en cuanto a expresar opiniones, ¿ya? De hecho, profe, que después le hicimos la pregunta de que cuál era su asignatura favorita. Y ahí, claro, Bueno, salieron muchas cosas, que porque me gusta el profesor, porque el profesor no hace, no sé, dibujar o porque lo paso bien. Y salieron hartas cosas como bien interesantes con respecto a sí. eso. Lo Se podríamos conoce decir. Perdón, Paulina. eso y que se conocieron también como entre ellos, que varios tenían como cosas en común en ese momento cuando hicimos esas preguntas. Entonces como que Mm, decía, oh, tú también, no sé, pues tienes, tu asignatura favorita es matemática y como que ellos se sentían como, perdón, mi hijo. O sea, también podríamos quizás inferir ahí que el hecho de tener un modelo de respuesta común o de saber opinar influye en la integración del curso, de cierta manera. Sí, en ese claro. momento Sí. sí, ellos se sentían como que tenían cosas en común y estaban al lado y no, como que no se habían dado cuenta de eso, como que los vincula igual a ellos, los Ya, une. Mm, se permite la vinculación. Ya, perfecto. Estoy anotando y esto queda grabado igual. Vuelvo a hacer la pregunta eh, para todos los que, por favor, ah, prendan su micrófono y participen libremente. ¿Por qué es importante abordar esta necesidad? Y vuelvo a referirme a la necesidad, implementar un modelo de mm, respuesta común a la hora de opinar. Lo abrevié, ¿ya? Para que sea más práctico. ¿Por qué es mm. importante? Hemos hablado de favorece la seguridad, favorece la integración del curso. ¿Por qué más? Yo creo también porque el hecho de generar una opinión te hace desarrollar el pensamiento crítico ¿Ya? frente a cualquier cosa, frente a cualquier tema. Entonces, el hecho de que el estudiante pueda dar una opinión argumentada o fundamentada hace que desarrolle también su capacidad de pensar, po, que piense por qué le gusta o no le gusta algo. No es que me gusta porque a todos les gusta. No me gusta Mm. porque a nadie le gusta, sino que hay motivos por los cuales yo decido y tomo decisiones frente a eso. Y eso lo respaldo a través de los argumentos que yo considero que Mm. pueden ser correctos, incorrectos, buenos, malos, no sé. Súper. Voy a entregar la otra pregunta. Quiero que más que hablar yo en esto, ustedes se vayan escuchando. Esa es la idea. Está intencionado. Hay otra pregunta ahí. ¿Qué implicancias tendrá para el aprendizaje de sus estudiantes trabajar en este problema, interés o necesidad? Cuando hablo de implicancias, me refiero a qué consecuencias creen ustedes que tendrá el desarrollo de esta propuesta en nuestros estudiantes. ¿Cómo los va a beneficiar a ellas, a ellos? El hecho Que de vamos a opinar tener con una... estudiantes con poder. Perfecto. Vamos a tener estudiantes que El no van a empoderamiento. aguantar, sí, pues, o sea, vamos a tener estudiantes que de verdad, al desarrollar su pensamiento crítico, ¿Mm? no van a aguantar que, por ejemplo, cualquier profesor o cualquier compañero le diga qué hacer, cómo hacerlo, porque cada uno va a tener una decisión y un poder de decidir frente a cualquier actividad o frente a cualquier acción que estemos haciendo, o nosotros como profesores, o que estén haciendo sus compañeros. Pero Fomentando también ahí la autoestima, como una porque hay muchos consecuencia. chicos claro, teniendo un pensamiento crítico sobre situaciones, no se atreven a expresarla por miedo a que se vayan a burlar de su respuesta, eh, que a lo mejor puede ser que en los más grandes pueda suceder eso. Yo no sé, pues los niños pequeños son más espontáneos, ellos no lo ven así como vergonzoso a lo mejor dar una respuesta sobre un tema y plantear su posición. ¿Ya? Pero yo creo que eso favorece el que se atrevan a dar su opinión y que estén seguros de lo que están opinando, favorece su autoestima, su seguridad, etcétera. No sé, se me Siempre que ellos ocurre esto. Siempre que ellos opinen,
van a lograr este empoderamiento y este incremento de la autoestima siempre, porque podemos confundir, argumentar y para que lo entendamos de manera más clara con chamullar. Chamullar Sí, yo podría creo que no va decir, a ser siempre. ya, Yo creo que no va A a ser eso iba. siempre. Los va a empoderar no solo de forma individual, sino de forma colectiva, que bueno, puede ir apuntando hacia lo positivo, ya que puede ser de repente ponerse de acuerdo como hicieron en las alianzas, ya ponerse de acuerdo en grupo, organizarse, pero también puede ir hacia lo negativo, que era lo que ustedes comentaban, bueno, que de repente armen un cagüín, como dicen acá, o se genere algo eh, que no es favorable ni para ellos ni para el curso o el grupo. Pero bueno, siempre hay que pensar en positivo y en que eso los va a empoderar no solo de forma individual, sino también de forma grupal, porque como decía Paulina y Olga, el grupo se dio cuenta que incluso podían tener cosas en común. Sí, y estando siempre en el mismo, como en el mismo ambiente, pero no lo habían como conversado ni lo mm, habían visualizado desde ese punto de vista. sí, sobre todo si pensamos que los buenos argumentos se construyen con una estructura y que tienen que además tener pertinencia, es decir, tener una coherencia y además ser suficientes, ¿cierto? Tener una buena cantidad de ideas, de datos y de hechos comprobables. Miguel, Marco, cómo tú crees que esto beneficiaría a la clase de educación física el hecho de que sepan tener una estructura lógica a la hora de opinar? ¿Se te ocurre? mira, me estaba preguntando lo mismo. Y caía Perdón. también en la misma pregunta que hiciste tú hace un rato, si el estructurar las respuestas constantemente o de alguna manera condicionar de que tengan este orden todas las opiniones de los chicos nos va a generar de que tengamos como muy, o sea, quizás en cursos más elevados, después de mucho tiempo, podamos tener como una especie de condicionamiento, pero no sé por qué llega ahí, pero sí puedo decirte que en donde puedo quedar en la duda con respecto, yo me quedé con la pregunta que escribiste. Te puedo después preguntar qué fue lo que me preguntaste porque venía con esa idea en la cabeza. O si me la quieres decir al tiro, quizás la puedo argumentar. No, no, apuntaba Miguel al hecho de qué implicancias, qué consecuencias directas crees tú que En la podría clase, traer ya, esto para los estudiantes el saber opinar, pero con una estructura lógica. Y me voy a mover de aquí a otro lugar, así que voy a apagar la pantalla, pero te sigo vale, vale. escuchando. Yo creo que lo relevante de esto mismo, creo que es el parámetros mínimos, por ejemplo, de que toda opinión sea respetuosa con todos los compañeros. Creo que hay cositas mínimas que sí tenemos que tener todos los ramos o todas las personas que estén utilizando estas estrategias en sus ramos para que sean lineales o que sean lo suficientemente positivas para el entorno y para el desarrollo. ¿Ya? Ahora sí. De emocionalidades. Entonces, bajo esa lógica, creo que sí tenemos que tener unos parámetros mínimos, es que, por ejemplo, que toda opinión, que todo pensamiento crítico tenga parámetros mínimos, respeto por sobre los compañeros, y así un sinfín de cosas que podemos sumar, pero eso me es muy relevante dentro de la evaluación, incluso más que de la estructura. Si parte o termina con la premisa su opinión, me importaría menos de que fuese respetuosa o que fuese irrespetuosa. Creo que quizás plantear ciertos parámetros mínimos por sobre a la hora de opinar nos va a permitir que vayamos creciendo hacia positivo más que generar que todos hablen y que todos opinen. Por más que les pidamos una estructura, ellos muchas veces opinan desde la emocionalidad. Sí, y desde ahí, claro, cómo cuidamos el camino para que sea una opinión lógica, que sea suficiente y sea pertinente a la tarea, y que, cierto, no tenga tanto de esto que no lo descartamos, porque también existen las argumentaciones afectivas, ¿ya? Pero que sí tenga una estructura lógica y que sea común a todos. Miren, yo acá tengo, y voy a aprovechar de proyectar algo. Disculpen ahí que me aproveche del pánico un poquito, pero ¿cómo podría darse una opinión fundamentada en términos
de argumentar. Ya voy a compartir pantalla. Hay un material que estoy revisando con Primero Medio que responde a esto mismo que estamos hablando ahora. Así que por eso quise proyectarlo. ¿Qué sería una opinión con una estructura lógica? Vuelvo a repetir, la necesidad para nosotros sería implementar un modelo de respuesta común, ¿cierto? A la hora de opinar. Ya que, no sé, María Gabriela se ve, ¿sí? Sí, sí, Ya. se ve. Parte de un argumento. A esto es lo que eventualmente, si lo decidimos, tendríamos que llegar. Miguel, quizás para evitar como esto que me hablabas de, nos conversabas de quizás de esta emocionalidad que a veces se puede confundir con una verborrea nomás, ¿ya? Entonces tenemos acá premisas, ¿ya? ¿Cómo podríamos juntos construir una propuesta que defina qué van a ser las premisas? Estas ideas que anteceden, ¿cierto?, a una conclusión y que están mediadas por un conector. Aquí tenemos la estructura dada, premisas, conector, conclusión. El ejemplo es claro. El cigarro posee nicotina y veneno para ratas, por lo tanto, su consumo es nocivo para la salud. Es un argumento corto, un argumento lógico, breve, acotado, pero que nos sirve como modelo, ¿ya? Obviamente esto tendríamos que ampliarlo, amplificarlo, llevarlo a nuestras áreas en relación al desarrollo de ideas, entre otros. Aquí, lo último que quiero mostrarle en relación a esto mismo, aquí yo le pedí a los estudiantes que ellos señalaran y ordenaran las partes de este argumento. Acá nosotros idealmente tenemos una opinión cohesionada, que es lo que debiéramos esperar de nuestros estudiantes. Abro comillas, hace 3 siglos los ciudadanos arrojaban a las calles sus desperdicios. Desde entonces hemos avanzado en alcantarillado e incineración de basuras, pero no en la de los vertidos industriales al aire, ríos y mares. Dentro de 100 años, muy probablemente los ciudadanos se sorprenderán como a principios del siglo XXI echábamos excremento al aire tal como lo hacían en el siglo XVII, pero a la tierra. ¿Dónde se les ocurre que podría darse este ejercicio de opinión? ¿En qué asignatura? La vinculación ahí, Ciencias naturales. ciencias naturales. Sí, Probablemente se podría dar en ciencias naturales, hablando en torno al cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Acá nosotros tenemos una opinión que de cierta manera responde a una estructura esperada y que es como la motivación que nos lleva a responder qué implicancias tendría directamente en nuestros estudiantes que ellos sepan argumentar con una lógica, eh, digamos, con un sistema ordenado, donde acá tengo premisas, tengo conectores lógicos y tengo una conclusión que ustedes pueden apreciar aquí ya casi al final, dentro de 100 años muy probablemente, bla, 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 pero a la Tierra, ¿ya? ¿Qué les Mm. parece el ejemplo, lo que hasta acá hemos conversado? Este ejemplo en particular, ¿es como lo que esperamos de nuestros estudiantes? claro, yo creo que sí. Ya, Sí. Que puedan hacer la estructura que tú presentaste, dando un argumento cada vez que tengan que emitir una opinión. ya, perfecto, súper. Felipe, no sé, ¿tú nos quieres decir algo? Pesado, Eh, Marco. ¿Por qué tú Ah, crees que estaba. falta, Sí. falta Oye, La Marco, foto. hola, comentario chiquillo. genial? Es que, mira, voy a empezar con la idea siguiente. ¿Se Mm, escucha bien? muy bien. Ya. Cuando un chico o una niña tienen un modelo de respuesta bien formada en matemáticas, los demás inmediatamente ponen oreja para entenderle a él, muchas veces más fácil que entender al profe. Mm, Entonces, ¿qué sucede? Que cuando un chico o una niña da una respuesta y entre medio, no sé, po, usa un lindo lenguaje, pero todo lo que habla no tiene nada que ver con lo que yo estoy preguntando, los demás que entienden la estructura de la respuesta pueden levantar la mano, incluso hasta bromear entre medio, oh, cóbrate chanta. Entonces, cuando nosotros queremos crear un modelo de respuesta, permite que los que están escuchando esa respuesta
sí puedan entender y dar una opinión respecto a lo que el compañero está tratando de explicar. Entonces, y te ayuda en todo orden de la vida. Por ahí escuchaba que no solamente en el colegio, sino que cuando tú quieres, no sé, po, estás pololeando, tienes tu esposo, tu esposa, y te quieres comunicar de buena manera, tu esposo, tu esposa, quiere escuchar una respuesta a lo que tú le estás preguntando, y no una cosa que ande por cualquier otro lado y no lo que tú le estás preguntando. Entonces, es bueno para todo orden de la vida, desde mi punto de vista, sí tener una estructura en la respuesta, ¿ya? Lo que sí me preocupa, y me voy a ocupar en este tiempo, es que si yo voy a argumentar o voy a decir por qué estoy dando esta respuesta, la respuesta en matemática tiene que tener conceptos matemáticos duros que puedan reforzar la respuesta. Y a veces los niños no la tienen. Entonces, por ejemplo, te pongo un caso. La respuesta era 5 sextos, ¿ya? Y me dicen el número que está arriba de la línea y el número que está abajo de la línea. Entonces, todo el mundo lo entiende y lamentablemente nosotros lo damos como bueno, siendo que las palabras que utilizó no son las adecuadas en la respuesta. Tendría que haber dicho numerador y denominador. Por ejemplo, entonces ahí escuchaba yo a la Olga y decía, como un niño, y la Jacqueline también decía, vamos a tener niños con poder. Claro, o sea, si nosotros pretendemos hacer algo como esto, lo ideal es que lo empecemos a pensar de cuando son chiquititos, cosa que cuando sean más grandes, el lenguaje que utilicen sea el que nosotros esperamos, pues. No sé, movimiento rectilíneo uniforme en física, no sé, la fracción, eh, número mixto, que hablen correctamente. Entonces, es Y agradable, en otras, eh, y en es otras áreas, agradable. Felipe, el uso de conectores, que también cuesta tanto, que Entonces, muy agradable. ¿Qué error cometo yo por lo menos? Es que a veces una respuesta que no es técnicamente del área como de la matemática, es un lenguaje que utilizan ellos y no entendemos y yo lo coloco como bueno. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba ahí a los de educación física decir, hagan un círculo. Los círculos no existen. Lo que existen son las circunferencias. Al hacer una circunferencia se produce un círculo. Entonces, ¿cómo yo corrijo ese mensaje que está dando alguien de educación física? Es como cuando yo hago un ejercicio, les digo, le escribo el ejercicio, háganlo. Yo veo a los de educación física que lo demuestran cómo hacerlo y después los chicos lo pueden copiar. Entonces, me parece espectacular si lo logramos. Vamos a tener unas generaciones de verdad así como espectaculares para que puedan responder en cualquier momento, incluso cuando se les llame la atención, podrían aceptar que sí, usted tiene la razón por esto, por esto, por esto y otro. ¿Ya? No, no dije nada antes porque estaba como nervioso si correspondió nada. No eres el único. Oye, Felipe, yo pienso, y aquí para todos, que, bueno, Felipe habla de estos conceptos duros en matemática, como ese lenguaje técnico propio de cada asignatura, que transversalmente para nosotros podría denominarse desde hoy en adelante como premisas, ¿cierto? Como estas ideas que se van a adaptar al lenguaje matemático o al lenguaje de educación física o al lenguaje del primer ciclo o propiamente a la asignatura de lenguaje, pero que podrían denominarse técnicamente pensando en una CPA, como se nos exige en esta comunidad profesional de aprendizaje, entendidas como estas premisas que van a tener claramente su adaptación a cada currículum. ¿Les parece que hablemos así de premisas, ya sea, como lo dije recién? Lo último ahí, ya para ir acotando y cerrando, que lo que decía Felipe, rescatando las palabras de Olga, cómo esto no solamente les sirve en el aula inmediata, sino que a lo largo de la vida, ¿ya? Y cómo esto puede fortalecerse en términos técnicos pensando en las funciones ejecutivas, a la hora de planificar una tarea, cómo la justifico con un modelo de respuesta oral a la hora de opinar, cómo puedo manejar la incertidumbre, estoy pensando en funciones ejecutivas, ¿cierto? Y desde ahí
opinar con una misma estructura que no solamente me sirve ahora, sino que puede ser posterior, ¿cierto? Cuando salgan del colegio, pensando un poco en lo que habla Felipe, de que vamos a tener una generación muy buena ya al momento de egresar también. Desde ahí, para ir haciendo la síntesis, tenemos que asumir una tarea. Y esta tarea, para cuando nos volvamos a ver, que debiera ser, según lo estimado, en 2 semanas más, aunque antes también Ujú. podemos ir generándola, que nos atrevamos cada uno de nosotros a Marco, escribir. disculpa que te interrumpa. Vale. Dentro de 2 semanas es el interferiado. Entonces, Entonces o no, nos vemos la semana que viene o nos vemos después del interferiado. yo no tengo ningún problema que nos veamos la semana que viene. A mí no me complica para nada. No sé si ustedes lo prefieren así. Mejor aprovechamos el vuelito y nos juntamos el próximo viernes. ¿Ya? Sí, ¿Ya? Súper, sí, sí, genial. sí. Entonces, la idea es que ahí tengamos, cada uno traiga una propuesta. Si me la puede enviar antes, mejor, y luego la compartimos en un drive. Voy a hablar con Danor para que nos ayude para generar el tema de la plataforma que está actualizada para nosotros. En el fondo, que usted traiga escrito ya el A.1, ¿ya? Que se atreva a escribir. Hasta dónde lleguemos, entendiendo que nos vamos a apoyar. Pero un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, usted puede ir jugando ahí con el contador de caracteres, ¿cierto? Y para que se atreva ya a ir incluso llenando directamente la plataforma, después lo puede editar, para que esto nos permita llegar a un consenso, que llegar a un consenso, luego armar una propuesta común o decir definitivamente, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar con la redacción de Miguel, nos vamos a quedar con la redacción de Jacqueline, con la redacción de Felipe, con la redacción de María Gabriela, ¿ya? Y consensuar. Y quiero que eso lo tengamos, y bueno, suena como muy yo, pero yo quiero que todos queramos que esto esté listo, ojalá de aquí al otro viernes, para que ya luego vayamos conversando la dinámica y vamos agotando esto a tiempo y luego nos permita al final, tener una visión en retrospectiva cuando lleguemos al final de cómo iniciamos, y cómo evolucionamos en esto. ¿Les parece que nos demos plazo de aquí al otro viernes? ¿Sí? Sí, Ya. después El del A.1, consejo. usted lo mira ahí. Después del consejo nos quedamos y completamos. ¿Qué les pareció todo lo que conversamos hoy día? ¿Les pareció bueno? Sí, interesante. Avanzamos harto, yo creo yo. Fue Avanzamos. Sí, yo productivo. también creo lo mismo. Ya. Sí. Sí, estuvo bueno. Voy a subir la Entre- grabación para que la tengamos. ¿Ya? Grabé los dos momentos, el anterior y este nuevo Ujú. Zoom, para que luego podamos ir viendo Nos los envías por correo, sí, Marco. o se los envío Ya. ahí mismo por WhatsApp. ¿Ya? Igual ustedes lo Ah, pueden súper abrir ahí Rápido. y para que ya. Y tengamos escucharlo. el registro. Eso, chiquillos, nos queda 1 minuto 22. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Yo, pero no tiene Agradecer. que ver, sí, también. Yo no tiene que ver con el trabajo en sí que hicimos, sino que más que nada la oportunidad que nos brinda el colegio, independiente, Marquito, que para ti es un trabajo pagado, que da lo mismo, porque la actitud, la experticia que tú tienes en esto a mí me da una seguridad, una tranquilidad, porque igual siento de repente que me da como susto todo este asunto del portafolio, pero al tener un equipo detrás, el mismo equipo de nosotros como profesores, a mí me motiva y me inspira a seguir adelante, porque de repente decaigo, no, lo voy a dejar porque me siento como no agobiada, pero es como que me estreso un poco, ¿ya? Igual yo considero que en un momento, cuando partimos con esta cuestión en julio, yo dije, no, si en las vacaciones me voy a poner en las pilas, voy a leer todo y al final no hice nada. Pero también después pensé que Olga, son un consejo, minuto 22 para tú. ya, consejo, darse para trabajar en el portafolio, chiquillo,